Señor Ministro de Defensa, buenos días y bienvenido. Gracias por comparecer para un asunto crucial, crítico. No es cualquier cosa lo que está en discusión por lo que acabo de referir. Pero así fue como lo refirió él ayer en un reportaje de Teleamazonas, que en esa parte reproducimos, en lo que dijo el Ministro de Defensa. ¿Cuál es la coherencia en querer armar a la sociedad? Si las Fuerzas Armadas, que tienen monopolio del uso de la fuerza, el Ministerio de Defensa ha presentado una solicitud, un acuerdo ministerial y publicado en el registro oficial para el uso progresivo de la fuerza, la Corte Constitucional ha suspendido a las Fuerzas Armadas. Y los militares no pueden utilizar las armas en este momento. Pero ahora sí, a la sociedad quiere entrar las armas. No hay sentido, no hay criterio, no hay coherencia. Ok, esto es sumamente grave. Y gracias por entender la gravedad de discutirlo así en profundidad. Esto del Zoom y estas brujerías contemporáneas no permiten la intensidad del intercambio de preguntas y respuestas. General, las Fuerzas Armadas no tienen el monopolio del uso de la fuerza. Monopolio es uno solo. Lo tiene también la policía, entonces lo comparten con la policía. ¿Por qué deja fuera a la policía? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Perdón. Esa teoría que se aplica desde la formación del Estado, 1648, y lo dice más explícitamente la violencia legítima, Max Weber, la tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ya, entonces no hay un monopolio. Es un monopolio de las dos instituciones. Entonces como fuerza pública. Si son dos, no es monopolio. Bueno, estamos hablando de Fuerzas Armadas en origen y la Policía Nacional que tiene en idéntica forma esa misma Primera precisión, facultad. fuerza pública. Segunda, ¿quién le dijo a usted que queremos armar a la sociedad? ¿Quién ha dicho que queremos armar a la sociedad? Esa generalización, ¿por qué la hace usted? Bueno, en primer lugar porque cuando estamos hablando de lo que el Comando Conjunto tiene como atribuciones y está normándose para armar a quienes corresponde y a quienes tienen facultades, como ser la tenencia de armas a toda la población nacional, tenencia, y el porte en forma específica a determinados sectores. Pero cuando se habla de una ley para tener porte de armas en la sociedad a todos los ciudadanos, eso es sociedad, eso quiere decir al colectivo social. ¿Quién ha hablado de esa ley? Una propuesta que se tiene y que se presentó y que se está borroneando para que pase a la Asamblea, eso no puede ser. Dígalo, Eso es lo que es. dígalo, usted es ministro de Defensa, identifíquelos. ¿Quién hace esa propuesta? Hay un asambleísta que está presentando, Yo no conozco quién es. ¿Quién es? Torres. ¿De Ambato? De Ambato. El chico joven de barba. Exactamente. Ok, le aseguro que no sabía. Ya. Tercera cosa. Usted acaba de evidenciar la contradicción entre que a las Fuerzas Armadas, por un tema que está suspendido en la Corte Constitucional, no se le permite el uso de las armas, y con esta aclaración, a quienes quieren portar o tener armas cumpliendo los requisitos, o a otros sectores especialmente en riesgo, para no llamarles vulnerables, se los defiende. ¿Por qué la Corte Constitucional tiene congelado el tema? Bueno, es un tema en primer lugar presentado en la Asamblea Nacional y luego tiene el respaldo de diversas organizaciones de derechos humanos. Y esto es lo extraño, porque cuando estamos hablando del tema de armas, es un asunto de interrelación social. Entonces, Derechos Humanos se ha opuesto y tiene presentada su opinión y su oposición y le denomina anticonstitucional el hecho de que las Fuerzas Armadas hayan presentado, Ministerio de Defensa, tanto como un acuerdo ministerial, nivelando a 5 categorías. Y el uso de las armas está en la última categoría, armas de fuego, de dotación militar, para empleo en el cumplimiento de sus misiones. Todo lo contrario, lo que ustedes han hecho es facilitar y aclarar que no hayan abusos, excesos o que los errores se produzcan al mínimo en el uso progresivo de la fuerza. Y el último es el 5º nivel. Eso debería ser tomado en ese concepto, la idea. Es decir, al determinar 5 niveles, lo que estamos es racionalizando, estableciendo una proporcionalidad entre la fuerza armada, el momento que tenga que emplearse, y la violencia que se incremente o se escale. Ahí está la proporción. Que de hecho existía, pero no en un texto tan claro y en una escalada progresiva. Lo que ustedes han hecho es lo que era una práctica normada, reglamentarla mejor. Y la Corte Constitucional lo retiene
Y usted solo habla ahora. Usted no es cualquier militar, usted es un académico, usted está en ese puesto por el prestigio que tiene y me place decírselo. No es un hombre infalible, errores tiene, pero le ha dado lustre a su profesión y a este ministerio y solo sale a hablar ahora. Bueno, porque no se ha presentado antes esta propuesta. Estaba antes. No, esto de ustedes sobre el uso progresivo de la fuerza estaba. Ah, no, bueno, me estoy refiriendo desde cuando se entra a discutir en sociedad. Y los señores tienen guardada la cuestión, represado el tema como muchos otros. Este no es un tema cualquiera. Bueno, el asunto es que Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa nos hemos caracterizado, especialmente en esta época en la que yo estoy al mando y en la gestión, de respeto a la ley, respeto a las instituciones democráticas, y lo que he denominado la estructura política del Estado tiene que ser respetada. Y si se suspende por parte de la Corte Constitucional, muy bien, esperamos a que tome la decisión. ¿Cuándo, pues? Es lo que meses en queremos esto. saber. ¿No es ahora el momento oportuno o al revés? Como esto también entró la parte electoral, no es el momento oportuno. ¿Qué esperamos? ¿Que nos toma más el narcotráfico o la delincuencia? Bueno, ahí estaríamos entrando en un campo diferente de análisis, porque no estamos hablando exclusivamente de armar a la sociedad para solucionar el problema de la inseguridad, porque ahí tenemos que hablar de los diversos factores acelerantes de la violencia, y que no es solamente quienes están armados y quienes no están, y hay que armarles para que se defiendan, porque no es un mecanismo de defensa, un arma, no es el único recurso de autodefensa o defensa propia, y no se le puede considerar a los otros factores, obviándoles. Ejemplo, la inequidad es un acelerador, la pobreza, la desigualdad, la inequidad en términos generales. Yo he hecho un análisis inclusive sacando lo que se habla en términos internacionales. Hablamos del Latino Barómetro o el coeficiente de Gini. Y si hablamos del coeficiente de Gini, así como se le considera al continente americano, a las Américas, la región más violenta del mundo, pero también somos la más inequitativa del mundo. Ciertamente, general. Eso es verdad, eso es necesario decirlo. Eso ocurre siempre que llegamos a un pico de un problema. Hablar de las causas estructurales, nunca se las ataca y terminamos en la coyuntura. Pero para atacarlas hay que resolver la coyuntura. Y usted me dice que no es un mecanismo de defensa el tener armas. Dígale eso a un ganadero, pues. Cuando entran a su propiedad armados a robarle todo y no puede usar las armas que las tiene, si las tiene o no las tiene. Dígale eso a un camaronero. La Armada no puede interceptar todos los esteros que hay alrededor de Guayaquil. Para ellos sí es un mecanismo de defensa. Bueno, ese mecanismo de defensa está considerado por eso mismo para que tengan porte de armas, exclusivamente camaroneros y ganaderos. Ahí viene el otro problema. Aquí estuvo Francesco Tabacchi, dijo que hay 50.000 permisos, 50.000 pedidos, bueno, y ustedes no evacúan ninguno del comando conjunto. Cuando se dan los datos hay que ser exactos y con relación a los datos oficiales, no a criterios. Porque venir a decir que hay 500.000 armas en el país, o decir que 50.000, hay que saber los datos que se tienen del comando conjunto. Yo los puedo decir. ¿Cuáles son? Son 344 armas con permisos para que funcionen con camaroneros y ganaderos. Y existen 1.090 armas que están en proceso de obtener el permiso, pero para que tengan uso de porte de armas en su jurisdicción. Correcto. Entonces no se puede tener el porte para todo el país, no pueden utilizar. Eso fue aclarado. Repito, entonces, hay 344 permisos concedidos para ganaderos y camaroneros y hay 1.090 en trámite. Así es. No 50.000. No 50.000. Ya. ¿De dónde sale el dato de que hay más de 44.000 armas? 400... Lo he dado yo, lo di yo, 47.000 armas entregadas. En total. Estamos en total. A ver. De las 47.000 armas que han sido entregadas, se encuentran en diversas categorías. Es decir, la población civil tiene 47.000 armas. Las empresas, 29.327. ¿Las empresas de seguridad? Sí. ¿Ya? Instituciones, 1.710. Coleccionistas, 1.730. Personas naturales, 10.043. Deportistas, 4.563. Suman 47.738. Repítame, por favor, la de deportistas. 10.000. 4.563 deportistas. Ya, por ejemplo, Roberto Gilbert. Exactamente. Que tienen armas. Y tiene varias, Roberto. Exactamente. Pueden tener o colecciones o deportistas para su desempeño profesional o simplemente de participación en Llego hasta aquí sin que haya concluido, porque Yolanda Torres está en Quito y tiene otras inquietudes para el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, sobre un tema crítico que no tiene que ser evitado, sino debatido y resuelto en esta coyuntura para pasar
A lo de fondo, sí, a lo que exacerba la delincuencia y el narcotráfico y todo lo demás, para lo cual agrego solo un dato que mencionó aquí Luis de Guzmán ayer, la circunstancia especial de Guayaquil. Decía él ayer, somos un puerto, somos el mayor puerto, estamos rodeados de esteros en esta ciudad, apenas a 1 hora de la playa más cercana o menos, si es Pozorja o si es Playas, una ciudad plana, ruta de narcotráfico, entre otras cuestiones, asuntos que vuelven agravante las facilidades que en otro sentido tiene esta ciudad de acceso. Aeropuerto internacional, una serie de pistas clandestinas cercanas en territorio plano, en fin, para explicar por qué el disparo especialmente en este tema del narcotráfico, el conflicto de bandas de este tipo, en Guayaquil, que son en buena medida el origen de la violencia que ha despuntado aquí. Aclarado esto, Yolanda Torres prosigue desde Quito con el general Osvaldo Jarrín. Gracias. Gracias, Carlos. Qué gusto tenerle con nosotros, ministro. ¿Sabe por qué se ha prendido la mecha en torno a una propuesta de porte de armas? Sí, exactamente puedo decirlo el por qué. Porque se han incrementado. El día de ayer tuvimos la reunión del gabinete del sector seguridad. Efectivamente. Y tratamos dos temas, el tema relacionado con seguridad ciudadana y el porte de armas, que son los dos temas que interesan, que son una necesidad de discutir y dilucidar en el ambiente nacional. Y cuando estamos hablando del informe que presentó el ministro de Gobierno y por qué se ha disparado, por la siguiente razón. Datos duros. En violencia se han incrementado 82 casos. Homicidios se han reducido en 36 casos. Cuando estamos hablando de homicidios intencionales en el Distrito Metropolitano de Guayas, tenemos 347. En el de Quito, 135. En el de Los Ríos y el de Manabí, 107. Es decir, hemos tenido un incremento como acabamos de manifestar. Pero... ¿En qué lapso son estos datos? Son recogidos 2020, a la fecha del día de hoy. Si ayer tuvimos el informe, entonces estoy hablando del día de hoy actualizados. Eso lo dijo el ministro de Gobierno. Pero no solamente nos interesa saber cuáles son los índices de violencia. Consideremos que hay 82 casos que se han incrementado en el año, pero se han reducido los homicidios. Y si hablamos del tipo de violencia, el espacio público es donde más se incrementa, 59%. Ha habido un incremento del 7%. El tipo de violencia criminal se ha incrementado en un 12%. El tipo de arma que se utiliza en esta violencia, las armas de fuego, 59%. Y con armas blancas, el 25%. No obstante que la policía ha realizado operativos para desarmar o desarticular 1.562 bandas. ¿Qué queremos decir con todo esto? En primer lugar, que hay un incremento. ¿En qué lugares? En 5 provincias, especialmente Guayas, Pichincha, Los Ríos y Manabí, que son las de mayor incidencia, destacándose de Guayas, 347. Esto es lo que dispara el tema, y que está muy bien, porque es un problema que hay que solucionarlo. Y lo estamos haciendo por un análisis, porque la responsabilidad en el gabinete del sector seguridad es tratar estos temas y presentar una recomendación al presidente de la República para una decisión definitiva al respecto. Este tipo de propuestas cuaja efectivamente cuando la gente se siente en la indefensión, hay miedo y hay desesperación. Usted coincidirá conmigo. Usted habla en este gabinete sectorial de seguridad están ustedes, el ejército, y está la policía. ¿Cuál es el plan de seguridad ciudadana que ustedes presentan y que complementan? Porque yo sé que esa no es su competencia directa, ¿verdad?, como Fuerzas Armadas, pero que ustedes complementan, refuerzan y que presentan a la ciudadanía. En primer lugar, yo debo decirle con el máximo de los respetos que no debemos dejarnos llevar de esnovismos. Se descubrió la palabra indefensión, Estado fallido, y ahora eso quieren aplicarle al país y no es la realidad. Y le voy a dar datos concretos, no es que sea un criterio individualizado. Hace un momento yo decía que
el más alto nivel de violencia está en el continente americano. De todo el mundo, las Américas. El promedio de todo el mundo es del 6.7 en la tasa por cada 100.000 habitantes. Pero de América Latina es del 17.2. Somos los más violentos. Pero comparemos dentro de la región de las Américas, no todos igual. Guatemala, Salvador y Honduras son los más violentos de todo el continente latinoamericano. Tasas 21.5, 36 y 43%. ¿Sabe cuánto tiene el Ecuador? 5.8. Datos internacionales. Es decir, somos el país menos violento de todo el continente americano. Ministro, con el mismo respeto... Le voy a decir, termino con la pregunta que usted me hizo. ¿Cuáles son los planes? Claro que no hacemos nosotros los planes, porque cada institución los hace, pero pasa por el gabinete del sector seguridad. Y en ese gabinete el día de ayer se nos hizo conocer cómo está aplicándose los planes. En primer lugar, Plan Nacional de Seguridad Integral elaborado en el gabinete del sector seguridad, en que integra a todas las instituciones. El Plan Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Nacional elaborado por la Policía Nacional. Un plan estratégico de la Policía Nacional. Y lo que quedamos en resolución el día de ayer, que se incorpore a ese sistema de planificación lo que se acaba de crear en Guayas. Los comités de seguridad, quiere decir los consejos de seguridad provinciales y cantonales. Esos no estaban incorporados. ¿Qué se ha hecho? Esa planificación es a raíz de este disparo en comunicación social que se tiene sobre la seguridad ciudadana, que es justificado, pero se está tomando medidas. Muy bien. La discusión esta sobre el porte de armas, volviendo al tema central que nos ocupa hoy, hay quienes sostienen, en el mundo entero, ¿no?, que es un debate mundial, hay quienes sostienen que aumenta la violencia en las calles e intrafamiliar, hay quienes sostienen que no, que todo lo contrario. Ustedes, para entrar en este debate, ¿en qué estudios se basan, en qué estudios serios se basan para abonar a la discusión? En primer lugar, hay un axioma que no admite discusión. Tener un arma es más peligroso que no tenerla ante cualquier circunstancia, sea para enfrentarse a un criminal, a un delincuente o a un sicariato. Tener un arma es más riesgoso que no tenerlas. ¿En qué me baso? Inside Crime, el informe de Naciones Unidas para el delito y la droga, Gun Policy y el Small Arms Survey. 4 organizaciones internacionales sin fines de lucro, considerando la OEA y Naciones Unidas. Y los datos los tengo en mano. Importante lo que usted acaba de decir, porque creo que el debate de lado y lado debe basarse justamente no tanto o exclusivamente en percepciones, sino en este tipo de análisis y estudios. Ahora, contrario a lo que dice Carlos, me voy a ir por el otro lado, ¿es época de campaña electoral el mejor momento para debatir estos temas? No podemos caer en los extremos de lo que leí que llamaba el doctor Jorge Alvear la oplofobia, o por el otro lado el entusiasmo exagerado por las armas y la posibilidad de portarlos. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que se acaba de mencionar. Eso significa manipular la cultura del temor y del miedo, porque según autores, Barry Glasner nos dice, en épocas políticas, traer los temas de ansiedad, de temor y de miedo significa manipular las emociones. Y los resultados son tener una mayor tendencia política con intereses particulares. Barry Glasner, se lo puede leer. Muy bien, pero es que la gente, y repito, la gente tiene miedo, y repito, se siente la idea. Todos tenemos miedo de salir a la calle. En lo que respecta a Quito, por ejemplo, la gente empieza a no salir a partir de determinada hora. Y esto, ¿a quiénes se responsabiliza? Se responsabiliza a la fuerza pública. No hay otra. Si quieren desarmar, hay que desarmar a los delincuentes, mejor dicho, para no armar a la gente. Eso es indefectible. ¿Cómo es que, por ejemplo, tenemos tantas bandas organizadas en este país, del crimen organizado internacional, y no tenemos mayores respuestas? Y ahí sí creo que las Fuerzas Armadas tienen directamente que ver. En primer lugar, no es materia de Fuerzas Armadas lo que estamos hablando. Topo el tema porque yo presido el gabinete del sector seguridad.
le corresponde directamente a la policía. Pero no sería lógico determinar que es una cuestión de la policía. Comenzamos hablando que los factores que aceleran la violencia son la inequidad, la pobreza, la desigualdad, la cultura. Porque, sí, por ejemplo, Estados Unidos es el país más armado del mundo. Le sigue Finlandia, Suecia, Suiza, Serbia. Y estos países no alcanzan al 1% en violencia. Sin embargo, que son los más armados. ¿Por qué? Porque es la cultura diferente. En cambio, la cultura nuestra es bien particular. O no estamos viendo cómo se toma por tontos a la población ecuatoriana con cualquier discurso simplón que se le dice públicamente. Ejemplo, el día de ayer había necesidad de un traductor para que Vargas pueda dar una declaración en la Fiscalía. Esa es la forma de cómo se refleja la cultura de nuestro país. Y también es la impunidad, es un acelerador de la violencia. Y también las bandas criminales que son transnacionales, no solo nacionales. Y no es que no haya hecho nada la policía, acabo de mencionar, 1.562 bandas han sido desarticuladas. Y estamos siendo el epicentro del paso de la droga para que desde nuestro país salga al exterior. Esos son factores acelerantes. Usted dice que no tiene nada que ver, pero por favor, ilústreme. ¿Ustedes no tienen, por ejemplo, a su cargo las fronteras nacionales? Y no han visto los informes que estamos presentando. Ayer, solo ayer, detuvimos a 185 millas de la costa ecuatoriana un cargamento de droga con la Fuerza Naval. Hace 15 días tuvimos 2 laboratorios, 3 bases en la frontera norte, temporales de los grupos denominados disidentes de Colombia, que se llaman los comandos de la frontera. Y estamos en toda la frontera haciendo. Y hoy mismo, en media hora, estaré yo en San Lorenzo y en Mataje. Y tuvimos una reunión binacional Ecuador-Colombia, y Colombia se ha comprometido para no solamente inaugurar la vía Espirella-Mataje, sino también un centro binacional de atención de frontera. Esas son las acciones que estamos cumpliendo Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eso es lo que espera la ciudadanía, señor ministro, un trabajo conjunto para desarmar a los delincuentes, a las bandas organizadas y no tener la necesidad de armar al ciudadano común. Muchísimas gracias. Absolutamente de acuerdo en ese sentido. Muchas gracias. Vamos con Carlos Vera. Yo sigo con mi desacuerdo con usted en otros. Lo dije el otro día y se lo digo frontalmente. Si no es en época electoral en donde se debate, no se manipula, en eso coincido, temas como estos del miedo, ¿cuándo? Porque si quienes sostienen tesis equivocadas ganan, luego las aplican y los obligan a usted, a los militares, a cumplir esto. Entonces, una cosa es manipular los temas de miedo, como usted dice, y otra cosa, tratar o debatir. ¿Siente usted que se los están manipulando? Sí. No es oportuno que se haya presentado, sobre todo sin haber consultado. Yo he seguido muy detenidamente todas las declaraciones que se han realizado en forma pública. Y se toman términos, conceptos errados, se inventan datos y se confunden las cosas. Ayer en la entrevista decía el presidente de los ganaderos que hay que hacer el manejo del uso progresivo de la fuerza. Eso es término militar y es solamente para el control del orden público. No se puede utilizar para quien tiene un arma o para el porte de armas. Ya, y en este debate, yo por eso celebro, general, que esté aquí, que haya venido y que hable con la frontalidad y la severidad que usted lo hace. Y en ese debate, ¿dónde están ustedes? Pues, o sea, ustedes no pueden evitar que la sociedad debata esto, pero sí pueden orientar el debate. Claro. ¿Y dónde están? Solo cuando hay una explosión. Claro, ahorita. Bueno, para determinar una política pública no la determinan exclusivamente los órganos responsables del Estado. Sí, pero usted dice que no le consultaron en este tema. El legislador Torres que propuso o que tiene en trámite una propuesta, ¿no les consultó? De ninguna manera. Tiene que haber esa interrelación, esa comunicación. Lo mismo acabamos de tratar con Mae Montayo, perdón. ¿Cómo es posible que la Asamblea, que está haciendo una ley de extinción de dominio, no le ha dicho a la Corte Constitucional, miren, aquí hay un debate de que esta vaina es inconstitucional o no? Denos su opinión. Yo dije en una entrevista, términos concretos. En primer lugar, no se respeta la estructura política del Estado. ¿Por qué lo dije eso? Porque por una política pública se tiene que considerar la aspiración social, la necesidad social, con las instituciones responsables. Correcto, no para puede, llegar a un diálogo, a una solución. No puede ser inconexa la legislación de todos los factores de ahí. Pero, repito, eso es más que culpa, responsabilidad de ustedes.
y también de quienes presentan. Sin duda. No se puede directamente ir a la Asamblea. Lo lógico es al Gabinete del Sector Seguridad, a los organismos locales, a las autoridades, de ahí pasa al Ejecutivo, y el Ejecutivo pasa a la Asamblea si no para su van, análisis. botón No se rojo, puede redactar una propuesta y mandarle a la Y Asamblea. si no van, general, botón rojo, señores. ¿Saben qué? Aquí nos están pasando por encima y no somos cualquier cosa. ¿Es lo que estoy haciendo aquí yo? Ok. Y una semana estoy haciendo esto. Es mi quinta entrevista. Así a fondo tan intenso. 2 con usted. La otra fue hace meses. Sigamos un ratito. Ya Yolanda le hizo una observación. No es cuestión de las Fuerzas Armadas enfrentar al crimen organizado. Entonces, ¿quién patrulla el mar territorial? Ustedes, pues, ¿y quiénes Claro, interceptan claro. a las lanchas? Ustedes. Sí. ¿Quién patrulla el espacio aéreo? Ustedes. ¿Por qué dice que no es Sí. cuestión de las Fuerzas Armadas? No, específicamente la droga y la delincuencia y la seguridad ciudadana es el plan de la Policía Nacional. La captura sí, pero la interdicción la hacen ustedes. Con cooperación. policía no está con en cooperación. lanchas. En frontera lo hacemos permanentemente. Y en el mar territorial 100%. es la Armada la que intercepta. Hay una explicación. En el mar, la Fuerza Naval es la autoridad marítima. En tierra, el ejército no lo es la policía. Entonces hay que coordinar. Y lo que los hacen en planes- la frontera cuando no dejan pasar a las Exactamente, bandas, en frontera ¿qué es diferente. En la frontera es la responsabilidad de Fuerzas Armadas y la policía coopera. Ya, la otra cosa que dijo es súper interesante. Y no sé si le han puesto atención, pero la dijo como al paso y explica muchas de las limitaciones de este general y de las Fuerzas Armadas. Él dijo que él es un convencido en la República, en la democracia y en la ley. Es decir, él no puede hacer todo lo que se le exija, aunque sea necesario, si no es legal. ¿Esa estructura legal sigue limitando su accionar y el de las Fuerzas Armadas en este momento? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué hizo esa mención? Yo solo hago lo que legalmente está permitido. De acuerdo, porque hay una disposición. Si es que la Corte Constitucional determina suspensión de la aplicación del acuerdo ministerial, lo suspendemos. ¿Ah? Y respetamos. ¿Me dice en serio? ¿En serio? Aunque eso perjudique a la Así sociedad. es, está suspendido. Está suspendido. Gracias por su tiempo, general. Muchas gracias. Buenos días. 7:58. Ya ven por qué empecé esta emisión diciendo que la Corte Constitucional tiene en estos momentos, por distintos temas, este es uno, el más grave,